Hola amigos, en este video les voy a enseñar el método de integración por partes. El método de integración por partes tiene una fórmula que muchos conocemos, que es la integral de u por el diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Bien, ¿cuál es la idea de este método? Que nosotros echemos hacia atrás la derivada del producto. Esta fórmula la conocemos como un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Son memotécnicas que usamos para aprendernos las fórmulas. Bien, ¿de dónde viene? Bueno, simple. Tenemos a u por b y necesitamos su derivada en función de x. ¿Quién es la derivada de u por b? Sería el primero por la derivada del segundo, o sea, b', que lo vamos a escribir como diferencial de b, más el segundo por la derivada del primero, u', pero lo escribimos como diferencial de u. Bien, si integro a ambos lados, aquí debo integrar con el diferencial de x, aquí y aquí. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, todo en realidad está en función del diferencial de x. La integral me elimina esta derivada y tendría u por b es igual a la integral de u por db más la integral de b por du. Simplemente despejando u por el diferencial de b tendríamos la integral de u por el diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Y así tenemos ya la dichosa fórmula de integración por partes. Muchos a este método le llaman hilate, pero eso es incorrecto, ya que hilate es simplemente la ayuda que tenemos para elegir a u. ¿A qué me refiero? Hilate. Hilate. Inversa. Logarítmica. Algebraica. Trigonométrica. Y exponencial. Sería el orden que le damos a las funciones de acuerdo a sus derivadas. Buscaríamos la derivada más sencilla. Bueno, no la más sencilla, sino la que más se transforma, la función que más se transforma al derivarla, para que la integral quede más sencilla. Entonces, las inversas, trigonométricas inversas, arcosenos, arcocosenos, arcotangentes, siempre se transforman bastante cuando las derivamos. Siempre se transforman en fracciones, con raíces. Algo parecido pasa con el logaritmo, se transforma en una fracción. Las algebraicas bajan el grado de su exponente. Las trigonométricas, bueno, no cambian mucho. El seno varía al coseno, el coseno al menos seno. Y las exponenciales tienden a quedar muy iguales. Por eso, la primera que encontremos bajando va a ser u y la segunda diferencial de b. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es la integral de x por el logaritmo neperiano de x, diferencial de x. Bien, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, escribimos por aquí a nuestro dichoso hilate. Bien, ubico la primera función que encuentro multiplicando, x. Bien, x es una función algebraica. Logaritmo neperiano de x es una logarítmica. Logaritmo neperiano de x. Bien, ¿a quién me encuentro primero bajando? Al logaritmo. Quiere decir que ese es mi u. Yo llamaré a u el logaritmo neperiano de x. Y entonces lo demás será el diferencial de b. X
diferencial de x. No se olviden de este diferencial. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué me falta en la fórmula? El diferencial de u y el valor de b. Entonces, ¿quién es el diferencial de u? Bueno, la derivada del logaritmo 1 entre x, diferencial de x. ¿Y quién sería el valor de b? Bueno, debo integrar aquí, integrar aquí. La integral del diferencial de b es b. La integral de x por dx es inmediata. X al cuadrado entre 2. No nos importa por ahora la constante de integración. Entonces, cuando yo ajusto todo en la fórmula, ¿verdad? Que mi fórmula es: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, cuando yo escribo todo en mi fórmula, tengo la integral de u por db. U logaritmo neperiano, diferencial de b era x por dx. X neperiano de x, diferencial de x, es igual a u por b. U por b. X cuadrado entre 2 por el logaritmo neperiano de x, menos la integral de b por du. B por du. Entonces, x cuadrado entre 2, un medio puede salir de ahí, sería x cuadrado entre x, es decir, x sola, diferencial de x. Resolviendo la integral me quedaría x cuadrado entre 2, logaritmo neperiano de x, menos la integral de x, x al cuadrado entre 2, por un medio sería x al cuadrado sobre 4 más c. Y esta es la integral que yo estaba buscando. Muy sencillo. El método de integración por partes es el más sencillo de todos, porque es una receta. Si no sabemos la fórmula, tenemos el método hecho. Vamos a hacer otro ejercicio para terminar. Vamos a dejar el late por aquí. Bien. Esto de hilate es bastante importante recordarles que es simplemente una ayuda. No es siempre no va a pasar que va a ser lo más correcto. Tenemos esta integral. X por e a la x entre 1 más x elevado al cuadrado, diferencial de x. Bien, aquí ya se complica la cosa. ¿Por qué? Porque ya no tenemos solo dos funciones multiplicando, un u y un db, sino que tenemos una x. Bueno, esto puede ser una función, todo esto puede ser una sola, todo esto, el exponencial solo puede ser una sola, depende. Entonces, no sabemos si es algebraica, exponencial, qué es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a llamar como u a x por e a la x. Es decir, aquí ya hilate no viene al caso. ¿Por qué x por e a la x? Simplemente porque es tal vez más sencillo cuando vayamos a eliminar aquí. Llamemos a u x por e a la x. Entonces mi diferencial de b va a ser lo que me quedó, 1 entre 1 más x elevado al cuadrado, diferencial de x. Entonces, ¿quién va a ser mi diferencial de u? Bien, la derivada de x por e a la x. Como es la derivada de un producto, el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es esta misma, más el segundo por la derivada del primero, que sería 1. Todo esto está multiplicado por el diferencial de x. Y para encontrar a b, pues integro aquí, integro aquí. Mi b va a ser la integral de esto.
Pero para integrar esto, vamos a sacarlo aparte. Mi integral va a ser b igual mi integral de 1 entre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Si yo veo 1 más x, su derivada es 1 y la tengo arriba. Entonces puedo decir z es igual a 1 más x. Entonces el diferencial de z es igual al diferencial de x. ¿Qué quiere decir esto? Que mi b va a ser la integral de 1 entre 1 más x, que es z al cuadrado diferencial de z. Simplemente apliqué un cambio de variable que ya había explicado en un video anterior. Si tienen dudas, les recomiendo que lo revisen. Bien, esta la puedo escribir como la integral de z a la menos 2 diferencial de z. Entonces mi valor de b va a ser igual, pues z a la menos 2 más 1 es z a la menos 1 entre menos 1. Como es el valor de b, no me importa mucho la constante de integración. Entonces esto sería menos 1 entre z. Pero z, ¿quién es? 1 más x. Menos 1 entre 1 más x. Bien. Entonces, ya teniendo el valor de b, voy a borrar aquí, lo escribo allá. Tendríamos b igual a menos 1 entre 1 más x. Entonces, ¿de qué me sirvió esto? Bueno, si yo miro bien a du, yo puedo sacar un exponencial de x factor común y me quedaría x más 1 diferencial de x. Este se parece mucho a este, x más 1, x más 1. Entonces, cuando yo multiplique al aplicar la fórmula, no voy a tener problema porque esto se va a eliminar. Entonces, me quedaría un día b, u por db, ¿verdad? X por e a la x entre 1 más x al cuadrado diferencial de x, una vaca, este por este, menos x por e a la x entre 1 más x, sin cola, vestida de uniforme. Entonces, este menos puede salir como un más, este por este, me quedaría 1 entre 1 más x por el diferencial de u, que es e a la x por 1 más x, diferencial de x, y puedo eliminar estos 1 más x. Entonces, todo me quedaría como la integral de x por e a la x entre 1 más x al cuadrado diferencial de x es igual a menos x por e a la x entre 1 más x más la integral de e a la x por dx. Y esta integral ya es inmediata. La integral de e a la x es ella misma, e a la x. Entonces todo esto va a ser igual a menos x por e a la x entre 1 más x más e a la x más mi constante de integración, que no la puedo olvidar nunca. Entonces, si sigo resolviendo algebraicamente esa expresión, podría llegar a esto. Bueno, vamos a escribirlo como e a la x menos x por e a la x entre 1 más x al cuadrado más e. Bien, resuelvo esa resta de fracciones, me queda sin el cuadrado, perdón, me quedaría e a la x por 1 más x menos x por e a la x entre 1 más x más c, quedándome entonces
toda la expresión como e a la x más x por e a la x menos x por e a la x sobre 1 más x más c. Elimino este señor y este señor y me quedaría e a la x sobre 1 más x más c. Y esta es una función que al derivarla me va a dar x por e a la x entre 1 más x al cuadrado. Aquí termina el capítulo de integración por partes. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Y en el siguiente video hablaremos del método tabular, que es para aplicar por partes más largo.